La enseñanza de este día miércoles, amados hermanos, vamos a estar estudiando la página 11 ahí del manual. Ahí vamos a comenzar, ¿verdad? Para los que tienen el manual, que puedan revisarlo. Por favor, le ponen mute, por favor, ahí ¿verdad? Gloria al Señor. Vamos a orar para ponerle las manos del Señor este tiempo. Padre, te damos gracias en esta noche. Espíritu Santo, estamos pidiéndote que nos ayudes en este estudio, en el discipulado. Ayúdanos a poder entender tu palabra, a poder entender la enseñanza. Vamos a estar hablando de los dones de poder. Ayúdanos, Señor, y ayuda a cada uno de los que se vayan conectando o que van a verlo por el Facebook, para que podamos todos entender lo que tú nos vas a enseñar en esta noche, porque lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Entonces, hermanos, vamos a comenzar a hablar de los dones de poder. ¿Se recuerdan que habíamos hecho una clasificación de los dones del Espíritu Santo? Ahí en la página 7 del manual, ahí hay un cuadro que habla de la clasificación que yo les di de los dones del Espíritu Santo. Y están clasificados los dones en dones de poder, en dones de inspiración y en dones de revelación. De los dones de revelación ya estudiamos dos, ¿verdad? En las lecciones anteriores, esta es la cuarta lección. Ahí estudiamos palabra de ciencia y palabra de sabiduría. En los dones de revelación, todavía no hemos estudiado discernimiento de espíritu. Es un don importante en la liberación. Vamos a estudiar más adelante. Hoy vamos a comenzar a estudiar los dones de poder. Si usted quiere recordar a dónde está esa clasificación, usted puede irse a la página 7 del manual. Ahí están los tres tipos de clasificación de los dones del Espíritu Santo: dones de poder, dones de inspiración y dones de revelación. Hoy, repito, vamos a comenzar con los dones de fe, sanidades y milagros. Así es que vámonos entonces a la página 11. Vamos a definir qué es el don de fe. Y allí en el manual, yo voy a leer textualmente, usted me acompaña leyendo. Dice: el don de fe es una manifestación sobrenatural del Espíritu Santo que le da habilidad a un creyente de creer a Dios con confianza cualquier cosa en un momento específico, tal como Dios lo cree. Imagínate tú tener la mente de Dios, ¿verdad? Pablo, cuando está hablando de estas cosas, de cómo el creyente debe llegar a pensar en la vida, qué tremendo, hermanos. Llegar a tener la mente de Cristo es el propósito, ¿verdad? En todo esto que estamos estudiando. Y para llegar a creer como Dios cree, imagínate tú, amado hermano. Entonces, este es un don importante que va muy entrelazado con el don de sanidad y de milagros. Hay muchos milagros de sanidad y hay milagros que se dan a través del accionar del don de fe. El don de fe, ¿verdad? Es una habilidad sobrenatural. Es que tú puedes estar cayendo bombas afuera de tu casa y tú tener la fe de que Dios te va a poner en una burbuja y esas bombas no te van a hacer nada, ¿verdad? Más adelante vamos a estar hablando precisamente de ejemplos bien particulares, como el caso allá en Tanzania, allá en África. Un misionero tenía la iglesia reunida y llegó una leona enloquecida que había matado varias personas, se había devorado animales. Esta leona iba contra el pueblo de Dios. Y este misionero precisamente estaba enseñándole a los creyentes a confiar en el Señor. El tema de ese domingo que estaba el predicador, el misionero enseñando, era sobre la Pascua. Y él empezó enseñándoles sobre Daniel en el foso de los leones. ¿Se recuerdan, hermanos? Cómo Daniel
allí junto a los leones hambrientos, él estaba tranquilo esperando que amaneciera. El rey no había podido dormir porque estaba preocupado que cuando se levantaran los leones estuvieran relamiéndose los bigotes después de haberse comido a Daniel. Sin embargo, Daniel estaba tranquilo, confiando en el Señor, con una fe férrea, sólida. ¿Ah? El rey, no les cuento, pues, dice la historia, ¿verdad?, en la Biblia y en Daniel, que el rey no pudo dormir y tempranito en la mañana se dirigió donde estaba Daniel y le habló, ¿verdad? Y Daniel bien tranquilo. ¿Por qué razón? Porque eso es parte de ese don. Que la confianza que tengamos nosotros sea una confianza absoluta, hermano. De tal manera que usted pueda descansar en Dios sabiendo que Él ya está haciendo o preparándose para hacer lo que usted quiere o ha pedido. Porque la fe es un tema, miren, qué tremendo. La fe está formada de dos palabras, F-E. Claro, en inglés un poquito más de palabras es faith, ¿verdad? Pero la fe es el motor que mueve a nosotros, que nos mueve a nosotros los cristianos. Y por eso se habla de la fe natural y la fe sobrenatural. Con la fe natural tú te montas en un avión y sabes que ese avión te va a llevar a otro lado. Con la fe agarras tu carro, lo arrancas y te vas para donde tienes que dirigirte. Una fe natural. Pero con la fe sobrenatural las cosas son diferentes. Entonces dice ahí la definición en el bloque número 2, en el bloque segundo de la página 11, dice habilidad sobrenatural para creer en Dios sin reserva alguna. Habilidad sobrenatural para combatir, dice, la incredulidad. Por eso en esta noche yo, el otro día que estaba orando, pedí a los hermanos que oráramos por la incredulidad, hermanos, porque es el arma que Satanás usa para desarmarnos. Cuando se presenta la incredulidad, tú le tienes que pegar una patada en el trasero, perdonen la expresión, para que se vaya, porque te va a afectar, para que se manifieste esa fe que Dios quiere que nosotros tengamos, ese don de fe. Que no es lo mismo, hermanos, que la fe salvadora. Allí en la Biblia, en Efesios capítulo 2, verso 8 y 9, 2, ahí lo podemos leer, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Cuando alguien está oyendo una predicación y hacen el llamado, la fe salvadora es la que es activada. El predicador empieza a declarar la palabra, el predicador hace el llamado y se activa la fe salvadora. Amén. No es el don de fe, para que podamos ir entendiendo las diferencias. Entonces, dice que el don de fe es la habilidad sobrenatural para enfrentar circunstancias adversas, confiando en el mensaje de Dios y su palabra. Dice que es una convicción interna que obedece a un llamado urgente de lo alto. Entonces, es importante que nosotros memoricemos estos conceptos, hermanos. La fe salvadora también es un don de Dios. Y el don de fe es un don del Espíritu Santo, que permite, hermanos, que se obren los milagros. Sí, nuestra meta ya en el programa de Healing Place es que todos vayamos creyéndole más a Dios y que se vayan manifestando los actos proféticos y aquellos momentos en donde la persona entra a la iglesia y ya va con la convicción que va a recibir su milagro. Ese es el don de fe. Entonces tenemos que ir aprendiendo. Hoy esta enseñanza yo le puse dones de fe, sanidades, milagros. No sé si nos va a alcanzar el tiempo, porque traigo mucho material, me he
documentado, y hablando de la leona, hermanos. Esa leona que llegó enloquecida queriendo matar a los cristianos que estaban en esa iglesia. No les voy a terminar de contar la historia, pero es para que tú estés pendiente. Porque si yo demuestro ante los demás incredulidad, todo mundo se contamina con la incredulidad. Y entonces empezamos a decir, no, Dios no puede actuar en estas circunstancias. ¿Crees tú, amado hermano, que en un lugar donde no hay nubes, no hay posibilidades de tormenta, se vaya a formar un rayo que va a caer sobre una leona que está loca, un animal enloquecido? Pues eso fue lo que pasó en ese momento de manifestación del don de fe. El misionero les dijo, ¿saben qué? Yo conozco un Dios y creo en un Dios que salvó a Daniel del foso de los leones. Yo creo en un Dios que hoy nos va a defender. ¿Y saben qué pasó, hermano? Ese don de fe movió la mano de Dios, digámoslo por decir algo, nos movió el poder de Dios. Y un rayo se formó en ese lugar. Y sin que hubiera tormenta ni que hubieran nubes, porque se tienen que preparar el ambiente para que hayan rayos. Cayó un rayo sobre la leona y la mató. ¿Y saben qué hizo el misionero? Cuando la leona estaba muerta, se fue a parar encima de la leona y siguió predicando. Esa noche, 17 personas se convirtieron a nuestro Señor Jesucristo por ese milagro de fe. Obviamente, fue la fe que movió el milagro para que se hiciera un milagro de protección divina, ¿verdad? Dios le pudo demostrar a esa congregación que Él estaba con ellos. Y una persona fue la que impulsó, y los demás recibieron con fe el milagro de protección divina. Muy bien. Dice Romanos 10:17. La fe es por el oír y por el oír la palabra de Dios. Yo te puedo garantizar algo, hermano. Un día de tantos, tú vas a estar fortalecido más que hoy y vas a estar creyéndole más a Dios porque estás pendiente de la palabra. Y esa palabra un día va a activarte de tal manera que tú, quién sabe cómo Dios te va a usar, porque vas a poder activar estos dones. Y en tu vida cristiana va a haber un impacto del Espíritu Santo sobre ti, que vas a amar a Cristo de una manera tal que te vas a comprometer con Él. Y qué bárbaro lo que va a pasar. Vas a llegar una hora antes a los servicios, te vas a meter en ayuno y en oración, vas a estar activando todos esos fenómenos espirituales que Dios quiere que activemos. Entonces no te desesperes. Dios ha prometido, Dios va a hacer. Esperemos que Él lo haga. Bueno, hay oraciones persistentes. Persistamos en pedirle a Dios para que obren los milagros. Y si no los hace todavía, bueno, pues aprendamos a descansar en el Señor. Entonces la fe salvadora llega al hombre por medio de la proclamación de la palabra de Dios. Quiero decirte algo que no está ahí en el manual, yo lo voy a agregar. No obtenemos la salvación por nuestras buenas obras, sino, fíjate bien, por la fe en Jesucristo. Y una vez que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra, dice la Escritura, que cada cristiano recibe la medida de fe. Yo te quiero invitar allí a Romanos capítulo 12, versículo 3. Esto es importante. Una vez prediqué sobre la medida de fe. Dios te ha dado a ti una medida. Dice el libro de Romanos, capítulo 12, verso 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura,
conforme, ¿a qué dice? A la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es importante, hermano. La fe viene por el oír. Si tú estás estudiando la palabra, si tú te estás metiendo con el Señor, si tú estás buscando a Dios a través de la lectura y la disciplina del estudio, tu fe, esa medida va a ir creciendo, hermano. Todos, óyeme bien lo que te voy a decir, hemos iniciado la carrera con una medida igual, pero algunos van a crecer en fe más que otros. Y esa parte depende de nosotros. No te olvides también que hay la fe como fruto, que es diferente a la medida de fe, diferente al don de salvación y diferente al don de fe, que es el tema de hoy. Estamos hablando del fruto del Espíritu. Allí en Gálatas 5:22 se menciona el fruto del Espíritu. Amén. Mas el fruto del Espíritu, dice, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Eso es otra cosa. En la medida que vas creciendo, te vas haciendo un cristiano que le cree a Dios. Amén. Y vas confiando en todo lo que oyes de Cristo, tú lo atesoras en ti. Y bueno, como fruto del Espíritu, amén, que es diferente al don, el fruto es otra cosa. Crecemos, llegamos a Cristo, crecemos espiritualmente y un día vamos a dar fruto. Dice la palabra allí en Juan 15:5. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Y vamos a dar fruto y vamos a amarnos más unos a otros y nos vamos a ayudar y vamos a desarrollar ese fruto que es importante. Amén. No por obras, porque no es una obra, es también el fruto del Espíritu Santo. El gozo, la paciencia, la benignidad que vamos a ir desarrollando, pero no es el don de fe. Todo esto lo estoy diciendo para aclarar. La fe en Jesús constituye, óyeme bien, la base para todos los otros frutos y dones del Espíritu. Ahí, por ejemplo, en Mateo 9:29, escucha lo que dice ahí. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Entonces, yo oigo a la pastora, le gusta mucho ese versículo a ella. Conforme a tu fe, dice ella, sé sana o sano. Es importante, hermano. Si yo voy a pedir sanidad de una enfermedad, debo estar consciente que Dios me va a sanar. A mí me pasó algo bien particular el domingo. Yo andaba no lo dije, ¿verdad? Andaba con un fuerte dolor. Tenía 2 días de estar con ese dolor porque estuve cortando la yarda con algo que no era lo más adecuado. Y bueno, el domingo y la pastora me insistió, pero pues yo quería que oraran por otros. Pero al final el predicador, hermanos, oró por mí. Quiero decirles que en ese momento yo recibí la sanidad. Y allá ando, miren, yo no tengo ningún problema, porque uno tiene que ir listo para recibir. Amén. Como Mateo 9:29, conforme a vuestra fe os sea hecho. Dice Marcos 9:23, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Como todos los dones del Espíritu Santo, amados hermanos, el don espiritual de la fe fue dada para el bien común. Esto significa la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Se recuerdan en Efesios 4:11 y 12? Que los dones de ministerio precisamente son para la edificación del cuerpo de Cristo. Y 1 Corintios 12:7 dice eso, hablando de por qué es que recibimos los dones. Dice, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. El hecho de que tú tengas fe no es solo para ti, aunque te puede beneficiar, es para toda la iglesia.
Una iglesia con una fe sólida, esa iglesia va a crecer y va a ver las manifestaciones de Dios. Entonces, el don espiritual de la fe es exhibido por alguien con una firme e inquebrantable confianza en Dios, confianza en su palabra y confianza en sus promesas. Por eso es que estudiamos la Biblia, para poder conocer las promesas de Dios y apropiárnoslas de ellas. Ejemplo de personas con el don de fe son las que se mencionan en el libro de Hebreos capítulo 11. Y me voy a detener un par de minutos porque quiero animarte que después del estudio vayas al libro de Hebreos. El libro de Hebreos está después de, ya te digo, después de Tito. Después de Tito sigue el libro de Hebreos. Y después de Hebreos viene otro libro que es el de Santiago. El libro de Hebreos habla de los héroes de la fe. Allí en el libro de Hebreos se define la fe. Dice el libro de Hebreos capítulo 11, verso 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y hay una versión que me gusta a mí siempre acompañarla porque como que tiene un tono diferente. Confiar en Dios, dice esa versión, es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Prométele a un niño que cuando regreses del trabajo le vas a llevar un chocolate y a ver cómo te va. Ese niño va a estar al nomás entras a la puerta de tu casa y te va a preguntar por el chocolate. Ese es el punto que nosotros tenemos que experimentar. Decirle, Señor, estoy esperando mi milagro, ¿qué pasa? Así como el niño pide el chocolate. Tenemos que tener un corazón. Por eso dice la Biblia y el Señor que solo los niños entrarán en el reino de los cielos, dando una locución a que ellos son más prácticos en su manera de creer. Entonces sigue diciendo el versículo, es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se pueda ver. Nuestro Dios, amados hermanos, es un Dios que resucita a los muertos. Es un Dios que hace ver las cosas que no son como que si fueran. La fe precisamente tiene esa definición. Y dice el versículo 2 de Hebreos, porque por ella, dice, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y ahí en todo el capítulo empieza a hablar de muchas personas. No me voy a detener, pero yo te animo a ti, a que vayas estudies un poco más el libro de Hebreos en el capítulo 11 para que te motives a saber de otros personajes. Y yo te voy a hablar un poquito de Noé. En el Hebreos 11 del 7 al 8 habla de Noé. Y dice lo siguiente, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. En el capítulo 12 de Génesis habla del llamado de Abraham y comienza el capítulo 12 diciéndole, Dios hablándole a Abraham, diciéndole, vete de tu casa y de tu parentela al lugar que te mostraré. Y así dijo Abraham, claro, Señor, ahí me voy. ¿Estás tú en una condición parecida a Abraham para decirle al Señor, ¿sabes qué, Señor? Heme aquí, envíame a mí. Esa es la respuesta de aquellos que son llamados a las misiones y que aunque los manden a Tanzania, allí donde apareció esa leona que estaba furiosa, ellos se van
porque se van como viendo al invisible. Entonces, fíjate qué importante la actitud de Noé. En el lugar donde Noé vivía, y ustedes lo pueden leer en la Biblia, nunca había llovido, hermano. ¿Cómo es posible que él comenzara a construir un barco en un lugar donde nunca había llovido? Y Dios le dijo, ¿sabes qué? Va a haber un diluvio. ¿Cómo este hombre le creyó a Dios? Había un don de fe férreo en la vida de Noé. Y en el caso de Abraham, Dios le dijo que le iba a dar un hijo. ¿Y sabes qué, hermano? Su esposa ya no podía tener hijos. Ya era una mujer adulta. Claro, posiblemente hoy con la tecnología hayan mujeres que puedan tener hijos aún ya mayores, porque toda la tecnología y la medicina ha cambiado. Pero estamos hablando de hace miles de años. Y ese hombre Abraham dice que salió al cielo y le mostró Dios las estrellas. Y le dijo Dios, así como ves la cantidad de estrellas que no puedes contar, así será tu descendencia. Y Abraham, hermanos, es el padre de Israel. Judíos hay en todo el mundo, en todos los países. Es un pueblo que ha crecido, que por cierto está siendo asediado ahora por sus enemigos. Levantamos una oración por Israel, por la paz de Israel. Estemos orando por la paz de Israel. Entonces, sigo con el don de fe. No me salgo un poquito, pero es para poder darles un poquito más de conocimiento. Como todos los dones espirituales, el don de fe es dado a algunos cristianos que luego lo usan para edificar a otros en el cuerpo de Cristo. De manera excepcional, las personas con este don a menudo demuestran confianza en las promesas de Dios hasta el punto de ser conocidas como personas sin miedo y personas fervientes. ¡Qué poderoso! Están tan convencidas de que todos los obstáculos para el Evangelio de Dios se superarán. Y tan confiadas de que Dios va a garantizar el avance de su causa. No nos veas tan pequeños por ahora, hermanos. Dios tiene planes maravillosos para Alvarado. Es un pueblito chiquito, pero ya están construyendo más de 300 casas solo en este año. Esa ciudad va a llegar a ser una gran ciudad y ahí vamos a estar nosotros pescando almas. Amén, hermanos. Ahí Dios nos va a dar un edificio grande. La pastora le dieron una palabra dice que la palabra que le dieron a ella, bueno, yo estaba allí, están hablando de un centro, ¿verdad?, de adiestramiento. O sea, Dios va a hacer cosas grandes, hermano. Y ella cada vez que puede me lo recuerda y digo yo, bueno, esa fe es la que te tiene que mantener, amén, hermano, porque es importante. Muy bien. En resumen, Dios da a todos los cristianos la fe salvadora, nos da la fe como fruto del Espíritu, como resultado de la salvación, pero el don espiritual de la fe es dado a algunos que exhiben una cantidad extraordinaria de fe en su caminar cristiano y que por su fe son un estímulo para los demás. Pero yo te animo a todos los de Semilla de Vida a que creamos, hermanos, que Dios está depositando en nosotros ese don de fe. Y vamos a estar hablando un poco, ahí siempre en la página 11, de los propósitos del don de fe. Y vamos a hablar del uno de los primeros propósitos, y es la protección personal en momento de peligro. Eso vamos a estudiar ahorita. Protección personal en el momento de un peligro. ¿Se recuerdan la leona? Por eso comencé hablando de esa leona en Tanzania. Tanzania queda allá en África. Ayúdeme para buscar en qué cerca de qué país está Tanzania. Esa leona que se quería comer a los cristianos, ¿ya? Estaban en peligro, hermanos. Un momento de peligro. Y vamos a ir allí a Hechos capítulo 28, versículos 3 al 5. Y vamos a leer. Entonces, dice la palabra,
Habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es un homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, fíjate qué lindo esto, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Qué lindo, qué hermoso. Pero qué horror también, hermanos. Una víbora que era peligrosa había mordido a Pablo. Pablo estaba empapado porque venían de haber naufragado en un barco, empapado por la lluvia y el agua del mar. Ese hombre con frío no pierde la calma. Los isleños, porque llegaron a una isla, quedaron paralizados, hermanos. Sus ojos de los naturales, de los isleños, se abren con pavor. Imagínate tú que tú de repente levantas unas maderas, unos leños, y ahí viene una serpiente que te ha mordido. Y cuando ven la serpiente, es una de las serpientes más peligrosas y más mortales del lugar. ¡Wow! ¡Qué tremendo! La mordedura de esa víbora era mortal. Ese hombre estaba condenado a morir. Nadie jamás se había salvado de la mordedura de esa culebra. Todos han visto y escuchado el caso de algún familiar o amigo que tuvo esa muerte tan temida. Conocen muy bien los síntomas, no por haberlos leído, sino por haberlos visto con sus propios ojos. Muy a menudo a la persona mordida se le hincha toda la cara y el cuello en pocos minutos. Y después viene la agonía. No pueden respirar. Esta es la peor parte. Debido a la hinchazón, al edema de las vías respiratorias, la laringe, la faringe, se ahoga, como si la estuvieran ahorcando, y hace enormes esfuerzos para poder respirar. Le puse un poco de drama a esto porque era necesario que lo entendiéramos así. El color de los labios le cambiaron. Después de ser rosaditos se les pusieron morados, violeta. Los ojos desesperados parecía que se les salían de sus órbitas. Luego empezaban las convulsiones brutales y después la quietud de la muerte. Eso era lo que los nativos estaban esperando que le pasara a Pablo. Y ellos lo dijeron: este es un asesino, este ni la justicia lo perdona. Casi se muere allá en la mar, ¿verdad? Porque habían naufragado. Y ahora, como no se murió, pues como es homicida, de todos modos se va a morir. ¡Qué tremendo, hermano! Era un grupo grande de personas. La Biblia menciona ahí la cantidad de personas que iban en el barco y todos se salvaron. Creo que 276 dice. Y Pablo se convirtió en un líder en el barco, hermano. Él, sin ser un piloto, él pudo, dado por los conocimientos y los dones de Dios, él pudo. Pero entonces pasa lo que sucedió. Pero Dios tenía un propósito, hermano. Entonces imagínate tú, te muerde una serpiente. El dolor de una mordida de serpiente no es así nomás, hermano. Con que una mordidita que nos den a veces. El otro día una niña me mordió porque estaba nerviosa y qué fuerte se siente. Imagínate tú una serpiente que tiene un veneno que te va a paralizar, te va a provocar asfixia y te vas a morir. Pero a Pablo, ¿qué le pasó, amados hermanos? ¿Saben qué hizo Pablo? Sacó su mano con fuerza y rapidez, sacudió su brazo enfrente del fuego, la víbora cayó en el fuego y ahí terminó sus días. ¿Y qué hizo Pablo?
se fue a una fogata a calentarse, le llevaron comida, hermano, y comenzó a comer. Es un ejemplo de un don de fe. Él se mantuvo creyendo a aquel Dios que lo había sacado de... No era el primer naufragio que Pablo vivía. Como él fue un misionero y las vías de comunicación más fáciles eran los barcos, él había naufragado muchas veces, lo habían apedreado muchas veces, había estado en la cárcel. No, era un modelo de hombre. Y él había aprendido a descansar en Dios. Él manifestó un don de fe, esperando en Dios en situaciones difíciles. Los que estaban alrededor de él no pudieron entender cómo se puede tener tanta calma en una situación tan grave. Uno de los hombres que estaba allí le dijo al otro: mira, ahora se va a hinchar todo su cuerpo. Este hombre es un hombre malo porque la suerte lo persigue. Si no se murió en el naufragio, ahora este hombre va a morir. Y se hizo una pregunta: ¿será posible que sea un malhechor y le haya alcanzado la justicia de los dioses para no dejarlo vivir? Pablo empezó a toser y todos creían que caería muerto, pero no pasó nada. Un pequeño susto, imagínate tú. La lluvia paró. Pablo se sentó, comió y todos los demás esperando, hermanos. Esperando la manifestación de los síntomas mortales. Pero Lucas 10:19 nos dice lo siguiente: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Cuidado, no vayas a ir a beber veneno para probar tu fe. Pero este ejemplo, amado hermano, es importante que lo consideremos. La fe nos va a ayudar en momentos de peligro. Cuánta confianza, cuánta esperanza tenemos en Dios. Eso es lo que nos va a ayudar para salir adelante en situaciones difíciles. Los mismos que estaban alrededor de él, que sospecharon que a lo mejor él era un criminal, lo empezaron a venerar, hermano. Y empezaron a decir que él era un enviado de los dioses. Le empezaron a traer presentes. ¿Saben qué? Hasta trataron de adorarlo. Tuvo él que decirle: no, momento, yo no soy un dios, yo soy como ustedes. La imagen de una víbora colgando de la mano de un hombre que luego la arroja al fuego sin experimentar daño nos sugiere el cumplimiento de la promesa hecha por nuestro Señor Jesucristo. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahí está en Marcos 16:18. Esta escena para nosotros los creyentes, hermanos, tiene que tener un valor simbólico importante. Nos muestra que finalmente la serpiente no puede dañar al hombre de Dios. Pablo, quizás representando a un miembro de la iglesia, no solamente elimina el peligro que la víbora representa, sino que la pone en un lugar donde no cabe la menor duda que ya no podrá hacer daño. Nos hace pensar en el día en que el mismo Satanás, fíjate bien, escucha, va a ser echado en el lago de fuego y nunca jamás será el acusador de los hermanos. Tú lo puedes leer allí en Apocalipsis 20:10. Un día Satanás va a dejar de tener la delegación, porque Dios permite que Satanás actúe sobre tu vida. Trata de no darle lugar al diablo, eso es lo que dice la palabra. No deis lugar al diablo, dice la palabra. Someteos a Dios. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Muy bien. Y en Romanos 16:20, hablando del aspecto de cómo Dios va a destruir al enemigo, dice:
el Dios de paz aplastará en breve a Satanás debajo de vuestros pies. Qué interesante la reacción de los isleños. Y me estoy deteniendo en eso para hacer, para darles a ustedes como un poco de más sabor a esto de este don, ¿verdad? Y darnos cuenta de cuántas veces Dios puede sacarnos adelante de situaciones difíciles. Los isleños, las personas que estaban allí, recibieron algo poderoso, hermano. Vieron que Pablo salvó a todos. Aquí encontré la cantidad de gente que iba en el barco, 276 náufragos. Dios los había protegido por la fe de Pablo. Una víbora se le prendió en el brazo y no le pasó nada, hermano. ¿Y saben qué sucedió después? Un hombre que estaba enfermo fue y Pablo oró. Allí la fe de Pablo con el milagro de sanidad, ¿verdad? Ese hombre sanó y después otro montón de personas empezó Dios a trabajar en esa isla. Imagínense ustedes la cantidad de gente que se convirtió. Qué importante. Hermanos, vamos a irnos quedando acá porque ya se me terminó el tiempo, ya me avisaron que terminó con mis 40 minutos de tiempo. Vamos a seguir la otra semana. Quiero animar a los hermanos que ya están en un grupo con la hermana Vero que sigan adelante. Los quiero felicitar. La pastora también está como maestro para en caso de que hayan personas que quieren estudiar con ella, ¿verdad? Y pues por supuesto yo los días miércoles que vamos a estar enseñando. Así es que adelante con los que están estudiando y Dios me los bendiga y continuamos el próximo miércoles. Amén. Vamos a tomar un par de minutos, la pastora va a venir para que oremos y yo me voy a desconectar acá de Facebook. Dios me los bendiga.